Buenas tardes, nos encontramos con Lea Parra y con Horacio Ocampo, una familia hermosa que nos acompaña con su hijo Diego, vienen desde México. Nos traen un proyecto muy bonito, nos traen una ponencia llamada Mayor densidad de meliponinos en áreas impactadas. Es así, Lea, ¿verdad? Sí, es correcto. De hecho, nosotros estamos trabajando en un proyecto y nos dimos cuenta de esa diversidad que existía de meliponinos en el área y pues ahí nació la curiosidad. Entonces, si así está el área de meliponinos en un área perturbada de urbana, o sea, donde hay una construcción, entonces en otra área conservada debe de haber hasta incluso mayor diversidad de meliponinos, pero ¿qué crees? Nos encontramos ahí algo que tal vez el biólogo nos pueda platicar un poquito más de esto. El biólogo es don Horacio, ¿verdad? Así es. Lea, don Horacio, ¿cómo lo tratan de bien, verdad? Sí, la verdad es que me siento bien tratado. Muchas Excelente, gracias. don Horacio. Cuéntenos entonces, Lea nos mencionaba que hay una diferencia. ¿Qué son los factores que influyen para que de un área impactada a otra haya mayor o menor diversidad? Precisamente esa es una pregunta muy interesante que hacer. En el sitio, por ejemplo, donde estuvimos trabajando, pensamos que puede ser la historia del sitio, la historia de impactos y cómo se han realizado estos impactos. Y bien también la manera de realizar un impacto es muy diferente cuando llega una persona y tala los árboles, Sí. que cuando llegue y empieza a hacer sendero conservando los árboles. Entonces, en este sentido, podríamos tener una zona donde podría albergar estos meliponinos, y si a un lado de ellos hay alguien talando árboles, es muy probable que las especies como que busquen cierto refugio en los lugares donde tienen las Se condiciones. concentran para lograr supervivencia prácticamente. Prácticamente, pero fíjate lo interesante de esto. Esto significa que no tenemos que dejar de utilizar el terreno para conservar los meliponinos, sino que podemos hacer proyectos productivos que sean en bien de la sociedad y de la economía, conservando los meliponinos, ¿no? Esto es muy importante porque a nivel urbano es necesario tener zonas verdes, tener paisajes, pero muchas veces nos vamos por especies, plantas, que no necesariamente son las que benefician más a las abejas nativas. Cuéntenos ustedes, en su experiencia, cuáles especies recomendarían o que han visto más propicias para la proliferación de las abejas nativas. Esa es una pregunta bien interesante, más en el contexto de este trabajo. Sí. Porque algo que encontramos es que las abejas en este sitio están anidando en un árbol que para el hombre es tóxico. Si tú tocas ese árbol, te produce lesiones en la piel, por ejemplo, ¿no? Okay. Y la mayor cantidad de nidos que encontramos, de dos especies principalmente, estaban en estos árboles precisamente. Y bueno, la primera idea, y que aquí en la presentación en el auditorio también la refrendó, porque es lo primero que piensas, dice, bueno, si el árbol es tóxico para el ser humano, es muy probable que sea tóxico para otros mamíferos que pueden depredar a las abejas. Entonces las abejas pueden estar buscando un refugio en ese árbol precisamente. Entonces sería una hipótesis muy interesante de realizar en futuras investigaciones. Por supuesto. Don Horacio y Lea, ya para finalizar, y aunque pareciera una pregunta muy obvia, pero siempre nos gusta conocer la perspectiva que tienen ustedes, más que vienen desde México. ¿Qué riesgos trae la intervención humana en todos estos aspectos de regeneración de abejas nativas dentro de los sistemas urbanos? La afectación humana tiene muchos impactos en la naturaleza, pero también todo eso depende de cómo realizamos ese impacto. Muchas veces es el qué, pero también el cómo. Por ejemplo, lo que más afecta a las abejas en estos contextos justamente es el cambio de uso de suelo, a ser forestal, a ser urbano, hotelero, mixto, etcétera, ¿no? Sí, pero dependiendo de eso, ¿cómo hacemos nuestras ciudades? Si en nuestras ciudades contemplamos parques con jardines de flora nativa que ya estaba ahí sin talarla, pues entonces estamos teniendo un mejor manejo. Pero sin embargo, primero talamos y luego construimos un parque con especies exóticas, es un pésimo manejo, ¿no? Por supuesto. Entonces, desde mi punto de vista, tiene mucho más que ver cómo hacemos las cosas. Y no necesariamente tenemos que elegir entre hacerlo y no hacerlo, sino también podemos hacer muchas cosas buscando la mejor manera de realizarlo. Otra cosa que impacta mucho a las abejas son los agroquímicos.
los insecticidas, por Sí. ejemplo, que se utilizan mucho en la agricultura o en sitios como donde nosotros vivimos en la hotelería. Sí. Porque como hay muchos mosquitos que transmiten enfermedades peligrosas como el dengue, paludismo, etcétera, pues no podemos decir ni siquiera en la población que no fumigue para evitar estas enfermedades. Pero sin embargo, se pueden hacer de manera diferente. Ok, Se hay puede otras hacer prácticas. claro, ¿verdad? de una forma práctica que tenga como foco el organismo que queremos controlar, que en este caso serían los mosquitos, y evitar fumigar flores donde llegan las abejas, por ejemplo. Sí, yo creo que esto que ustedes mencionan es muy importante, tener una visión más general, ir un poco más allá, pensar que si tenemos que atacar una plaga, no solo vamos a hacer daño a esta, sino a otras especies importantes para nosotros, para los humanos. Entonces, es conciencia la que ustedes nos están ahorita despertando. ¿Sí, Lea? A mí me gustaría aportar esto, algo así como que tener muy buenas prácticas sostenibles, o sea, buenas prácticas sostenibles para conservar a los meliponinos y en general todas las abejas. Buenas Bueno. prácticas, ¿eh? Fíjate que esto es bien interesante que dice Lea, porque esas buenas prácticas ambientales, esas buenas prácticas sustentables, pues están tomando auge en el lugar donde nosotros vivimos, en Quintana Roo, Sí. y yo espero y supongo que en todo el mundo. Pero todavía tenemos mucho que trabajar en ello, hay muchos aspectos que poner foco y mejorarlos, etcétera. Es un camino duro, pero ustedes ya han dado un paso importante y nos animan a seguir ese camino. Entonces, de verdad que primero los motivo para que sigan adelante y también les damos las gracias por traernos esta información tan valiosa. ¿De acuerdo? Les quiero hacer una invitación para que ya más relajados después de esta entrevista pasen al stand de Manzate y se tomen un tecito, ya tenemos frutos rojos. Muchas para que gracias. compartan con David y con Diego, perdón, y con toda la familia. Mira, mi amor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, y pues solamente quiero comentar algo. Recuerden que las abejas son vida. Las abejas son vida. Ese es nuestro eslogan. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias.